Qué alegría volvernos a encontrar en este tu espacio Enciende la lámpara a la luz del Antiguo Testamento. Hemos iniciado ya la reflexión en torno a los textos del profeta Ezequiel. Ahora el Señor llamará a Ezequiel como guardián de su pueblo. Si bien sabemos que el verdadero guardián del pueblo de Israel es el Señor, el profeta hará de representante de ese guardián en medio del pueblo. Los invito para que con la oración y el canto nos dispongamos a abrir los poros de la fe para escuchar la voz del Señor que nos habla. Infundes el amor, oh Santo Espíritu de Dios, en nombre de aquel que se entregó. Lléname de amor, trae descanso y lléname de amor. Oración del Espíritu Santo. Espíritu Santo, abre nuestros ojos para que podamos verte a ti en nuestros hermanos y hermanas. Abre nuestros oídos para que podamos oír las invocaciones de quien tiene hambre, frío, miedo y de quien está oprimido. Abre nuestro corazón para que aprendamos a amarnos los unos a los otros como tú nos amas. Danos otra vez tu Espíritu, Señor, para que nos volvamos un solo corazón y una sola alma en tu nombre. Amén. Al término de los 7 días, la palabra del Señor me llegó de esta manera: Hijo de hombre, te he constituido centinela del pueblo de Israel. Por eso, cuando oigas una palabra en mi boca, les advertirás de mi parte. Si digo al malvado, morirá sin remedio, y tú no lo pones en guardia ni le adviertes de su mala conducta para que conserve la vida, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuentas de su vida. En cambio, si advertiste al malvado, y él no se convirtió de su maldad ni de su mala conducta, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Si un hombre recto se aparta de su rectitud y actúa de modo perverso, yo le pondré una trampa, y él morirá. Si tú no le advertiste, él morirá por su pecado, y no se tendrá en cuenta la justicia que había practicado, pero a ti te pediré cuentas de su vida. Ahora bien, si advertiste al hombre recto para que no pecara, y él no peca, él ciertamente vivirá, porque fue advertido, y tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te he constituido centinela, guardián de mi pueblo. Esta es la misión que Dios ha encomendado al profeta Ezequiel: ser aquel que lleva la palabra del Señor a oídos del pueblo. A nosotros, el Señor nos llama a ayudar a aquellos que están alejados del Señor para que escuchen su voz. Eso es nuestra responsabilidad, es nuestra tarea, es nuestra misión. Haga caso el pueblo o no haga caso, a eso estamos llamados. Parecería demasiado pedir al profeta ser el guardián de su pueblo, pero el Señor nos ha pedido esa misma misión a nosotros cuando nos ha colocado en medio de una familia, de una comunidad, de una parroquia, a nosotros mismos como sacerdotes, cuando el Señor nos coloca al frente de las comunidades parroquiales o de algún servicio o de algún ministerio. Llamados estamos a ayudar a que muchos encuentren la voz del Señor.
Resistencia de parte de ellos, infinidad, pretextos al por mayor. Pero este es el llamado del Señor. El profeta va a experimentar en su corazón que el Señor está con él. Y de frente verá la resistencia de aquellos que no quieren escuchar su voz, que no quieren escuchar al Señor. Así como aquella proclamación del apóstol Pablo cuando en Grecia predicaba sobre la resurrección del Señor, se levantaron del público aquellos oyentes y le dijeron: de eso te oiremos hablar en otro momento. ¿Cuántas veces hemos vivido también nosotros esa misma experiencia con aquellos a los que les hemos querido anunciar la palabra del Señor? Pero hay que aprovechar todo momento y toda circunstancia. Ahora recuerdo a un hombre muy cercano de pequeña comunidad que tuvo una lesión física y pasó casi 10 días esperando en un hospital por ser operado. En ese tiempo, él aprovechó para proclamar la palabra del Señor, para que aún en medio de la enfermedad y de la espera, en medio de aquello que parecía una catástrofe en su vida, se convirtió en el tiempo de misión. Ahí donde uno sabe que hay muchos que necesitan escuchar la voz de Dios, y ahí donde se padece el mismo dolor, el Señor nos pone para ser escuchado. Se ha dicho del mismo Papa Francisco que viviendo su enfermedad como un adulto mayor de 88 años, ha mantenido la serenidad y las fuerzas para compartir el mismo dolor que otros. Así como Ezequiel en medio del pueblo también descubrió el dolor de ser exiliado, el pasar por la misma suerte que sus hermanos, pero sabiendo que el Señor lo había colocado ahí por una razón. Seguramente el Señor a ti también te ha puesto en muchos lugares donde estás llamado a ser el centinela, el guardián, el enviado del Señor a los hermanos. Aquellos que no escuchen, aquellos que no sean reprendidos, de esos, dice el Señor, se te pedirá cuenta a ti, porque te ha puesto para ello. Pero aún reprendiendo, aún aconsejando, aún guiando a los hermanos a escuchar la voz de Dios, si ellos se resisten, a ti no se te pedirá cuenta, sino a ellos por ser sordos y testarudos. Y entonces la palabra de Dios avanza y dice: pero si los cercanos al Señor se desvían, ayúdalos a recuperar el camino. Y entonces, si le ayudas a tu hermano a reiterar su fidelidad al Señor, tú serás salvado. También él será salvado, porque en ese momento encontrará el camino que había perdido. ¿A cuántos hermanos que están en la iglesia necesitamos escuchar para enderezar nuestro propio camino? Porque el Señor también nos los pone ahí como centinelas, como guardianes. Necesitamos tener una humildad muy grande para escuchar a aquel que nos reprende, aquel que nos corrige, aquel que nos quiere ayudar a encontrar nuevamente el camino del Señor. Pero tú seguramente también has sido colocado en medio de tus hermanos para que no pierdan el camino del Señor, para que si por alguna razón se desvían, tú puedas ayudar a que ellos corrijan el camino. Así, tu salvación está en cumplir tu misión, en ayudar a que otros muchos encuentren el camino del Señor y no se desvíen de él. Qué hermosa misión la del profeta, así como también nuestra misión. Me parece pues que Ezequiel nos enseña mucho de nuestra vida cristiana. Finalmente recuerdo aquel texto del Evangelio donde Jesús nos decía que si un hermano ha cometido un error, ha cometido un pecado, ve y amonéstalo a solas. Y que si no te hace caso, te hagas acompañar por un hermano de la comunidad para que encuentre el camino. Que si a los dos no les hace caso, que vayan entonces por la comunidad y hablen con él, que le ayuden a encontrar el camino. Pero si aún así a toda la comunidad no hace caso, entonces aléjate de él. Todavía no es el momento de que escuche la voz del Señor, pero tú habrás cumplido la misión que el Señor te encomienda. Quisiera ayudarles a compartir estas preguntas que nos ayuden a cada uno a profundizar en la reflexión de este texto de la palabra de Dios. ¿Experimentas este llamado en tu vida como Ezequiel? ¿Con quién has realizado esta misión?
¿Con quién estás hoy cumpliendo la misión que el Señor te encomienda? Cuando tú profundizas en la palabra de Dios y colocas como una lámpara sus palabras para tu vida, seguramente encontrarás el camino del Señor y abrirás los ojos y el corazón para ser también un centinela, un guardián de Israel, del hermano que Dios ha puesto a tu alrededor. No te olvides de compartir todos estos materiales con aquellos que tú consideres les pueda ayudar a reflexionar en torno a la palabra de Dios. Regálanos un like y si gustas dejarnos un comentario, te lo agradeceremos mucho. Bendiciones para todos, soy el Padre José Carmen y recuerden, yo soy Dracma, tú eres Dracma y todos somos Dracma. Dracma. De lo perdido, lo encontrado.